Está abierta la reunión. El tema es la matriarca Avelina. Vemos cómo nuestro hermano, ahora maestro Judas Tadeo, va caminando con esas incertidumbres y que en cierta forma no es que sea una comparación, pero si yo las tengo, bueno, voy a salir de ellas también. Puedo salir de ellas. Él salió. Aquí al principio de la lectura comenta la lectura cómo la divinidad está pendiente de las almas que les piden, que buscan, que obviamente con anterioridad hacen esos vencimientos, esas renunciaciones. Y yo pienso que eso es necesario para hacer esa vibración que permita llegar a esa vibración de la divinidad. Pero bueno, cada alma en este estudio maneja su propio camino. Esos vencimientos, estas renunciaciones ayudan al alma encarnada, a cualquier alma encarnada que busque a lograr llegar a ser, a tener la capacidad de poder manejar con armonía, con decisión, su materia, la materia que le han dado para encarnar. A eso se refieren esos vencimientos, ese logro. Obviamente vemos cómo la materia que encarnamos en su vibración, pues es afín a las vibraciones materializadas del plano físico. El alma es afín a las vibraciones del plano espiritual, pero si en sus vidas anteriores ha ido haciendo acciones fuera de la ley, eso vibra en cada vida. Y bueno, precisamente el encarnar es para cambiar esa vibración, porque conforme pasa el tiempo, el espíritu necesita irse perfeccionando, el yo superior necesita irse perfeccionando para que en lo que es el ciclo de tiempo que tiene, logre un perfeccionamiento que le permita ir ascendiendo en su evolución. Hay una frase que dice, como es arriba, es abajo. Bueno, en lo personal lo puedo comparar como cuando uno va a la escuela, que hay un grado primero, segundo, tercero, sexto, termina el sexto y se pasa a secundaria, a preparatoria, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas vidas hay en un ciclo que le den la oportunidad al yo superior a través de su alma y de su personalidad a llegar a ese perfeccionamiento
que le permita avanzar. Eso es el trabajo fuerte de cada alma encarnada. Adelante, Maribel, por favor. Hola, os saludo a todos. Buenas tardes, calurosas aquí. Bueno, estoy de acuerdo contigo, querido Candelario, en el sentido de que hay que hacer renunciamientos a todo aquello que impide la realización espiritual. Por supuesto que vivimos en un mundo muy materialista, pero llega un momento en que el alma busca algo más, ¿no? Porque ya se harta de todo esto. Y a mí me llama mucho la atención el, el lugar donde vive la matriarca Abelina, con las monjas coptas, vestidas de azul con su túnica, con su velo de color violeta. Era un sitio maravilloso, 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 apartado de toda malicia, de toda maldad, de toda vulgaridad, de toda enfermedad. Allí vivían en un paraíso. Y yo creo que apartarse así es, en alguna vida tenemos que hacerlo, porque necesitamos esa purificación. Porque todos aquí, de alguna manera, nos estamos contaminando, de alguna manera, de una manera o de otra, nos contaminamos. Y pasar algunas vidas en un monasterio, creo que es muy importante y creo que lo hemos vivido todos. Por lo menos yo siento que he sido monja. He sido monja y he estado en sitios así. Me llama mucho ese mundo de retiro, de austeridad, de pureza, de canto, no sé, la pureza, ¿no? Hay que pasar por ahí, por lo menos unas cuantas vidas. Y me parece maravilloso que las monjas coptas, después de tantos años, cuando el apóstol Tomás llega allí, él dice, les recuerda la prehistoria, ¿no? Porque esto fue hace 2000 años cuando fue allí. Y todavía estaban ahí en un monasterio copta, vestidos así, seguían todos esos reglas, rituales y todo esto, ¿no? Es extraordinario que a lo largo de miles de años sigan practicando esa vida tan pura, tan llena de vocación a la divinidad y todo eso, ¿no? Me parece maravilloso. Qué envidia me da, porque es un sitio maravilloso el que describe aquí, ¿no? Con ríos, con palmeras, con... Muy bonito, ¿no? Todos necesitamos alguna vida de purificación, creo yo. Y luego, una vez que nos hemos purificado, tenemos que ponernos a prueba. O sea, tenemos que volver a la vida mundana y saber renunciar a todo aquello que no nos conviene. Y aquí me llama mucho la atención cómo Ada, Adita y Tomás eran Eliezer y la matriarca Elisa. Eran madre e hijo y ahora se encuentran como esposos, ¿no? Es muy curioso. Y cómo el príncipe Eliezer seguía en esta vida, pues con la misma historia, con esa timidez, con esa inseguridad, con esa indecisión, con esas dudas sobre el amor, creyendo que si amaba a Adita le faltaba a su maestro. No había comprendido todavía que el amor se manifiesta de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo puede ser que ofendiera al maestro amando a una mujer con un amor puro y santo? Entonces es muy curiosa la vida de Tomás de Tolemaida. Me parece que la obra está llena de ejemplos de todos los defectos que podemos tener todos en alguna vida. La obra está llena de muchos ejemplos donde vemos las dificultades por las que pasamos muchas veces y cómo hay que superarlas y cómo hay que entrar ahí en el inconsciente y enfrentarse a ello y todo eso, ¿no? Porque aunque estuvo al lado del maestro, no pudo llegar a ese nivel de conciencia hasta mucho después. Y al final fue la matriarca Abelina la que le despertó, ¿no? La que le hizo ver con claridad que un amor puro y santo no está reñido con el amor a Cristo, con el amor a Dios, sino todo lo contrario. O sea que el amor se da de todas las maneras posibles. Y tuvo que hacer ese viaje y tuvo que vivir todo eso para despertar. Al final lo consigue, pero es maravilloso que nos ayudemos unos a otros. Los que están más evolucionados ayudan a los demás a despertar, a comprender.
Y eso me parece que es fundamental en la obra de Cristo, en la obra del Maestro, de que todos tenemos que ayudarnos a otros, los que están más evolucionados, ayudar a los demás a despertar. Tenemos ahí una grandeza maravillosa, tenemos unas oportunidades maravillosas, cada uno a su manera, cada uno explica, cada uno tiene la manera de despertar conciencias, ¿no? Digamos así. Bueno, ¿qué voy a decir? Aquí al final hay una frase que me gusta mucho que dice, el amor cuando es desinteresado y puro es siempre una fuente caudalosa de dones divinos para aquel que los alimenta en su seno. Esa frase me ha conmovido porque efectivamente una persona que lleva en su corazón un amor puro y santo lo irradia hacia los demás y percibe, los demás perciben ese amor y ayuda a cambiar a los demás. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a todos y os abrazo con amor. Muchas gracias, Maribel. ¿Alguien más que nos quiera compartir sobre este capítulo que nos deja muchas enseñanzas? Este párrafo dice, porque sin vencimientos y renunciaciones no hay triunfos. Entonces yo entiendo que, bueno, todos pensamos, queremos, pero hay que demostrarlo, hay que vivirlo, hay que hacerlo. Y solo mediante ellos, como por una larga y trabajosa escala, se llega a las cumbres, donde el alma se sabe dueña de sí misma, reina soberana de la materia que le acompaña en la vida, la personalidad. Eduardo y después Sandra. Eduardo, por favor, adelante. Saludos, ¿me oyen por allá, Candelarios? Muchas gracias. Gracias por dejarme participar, hermanos. Tema muy interesante, es muy profundo. Y con el permiso de la divinidad, de los maestros, permiso de cada uno de ustedes, voy a hacer un pequeño comentario. Este punto me exige a mí como alma a que debo tener renunciamiento y vencimiento. Todos términos los llevo a cabo, por ejemplo, en la parte religiosa, política y de raza. A nivel político, puedo perdonar a aquel que no debe ser perdonado, amar a aquel que no debe ser amado. Son preguntas que mi alma se hace. En lo religioso, soy capaz de perdonar a aquellos hermanos, hermanas que han cometido errores en cada una de las religiones, capaz de perdonar. Mi alma, ciencia se hace, siendo un alma inteligente, porque veo que esto es muy profundo este punto. En la parte de razas, perdonar al blanco, al negro, al temo, entre otras razas. O sea, amar lo que no debe ser amado. O sea, esto me lleva a, a que debo de avanzar en estos puntos. Incluso en la obra lo di cuenta y vuelvo y repito, este capítulo me insta, pues, a ir más allá, más a fondo. Y, bueno, perdóname si con esto hice se sentirá alguien mal, porque ese es muy profundo, es un tema que debo de tomar en cuenta y llevarlo a cabo, decía mi hermano Candelario, la acción. Si yo como he criticado a los políticos, de hecho, mi vibración en ese momento no, la vibración no, claro, esta no me pone, pero yo sé que si el maestro me da ese amor, esa misericordia para que error en lo político, en el campo político, en lo religioso, en la raza, para llegar al objetivo. Y ejemplos tenemos en este mismo capítulo a nuestro hermano Judas,
la misma matriarca, vencieron. Claro está, también nuestro mismo Maestro Jesús, Maestro Yasu, que también no le fue fácil, pero y no así a todo por igual, un gran poder obtuvo, el gran poder que obtuvo la matriarca, Juan Judas. Esto no es definitivo lo que estoy comentando, hermanos, lo concluyo y muchas gracias a Candelario. Hubo un gran avance a todo el equipo de Hugo, todo lo que está conectado y los que no, que la divinidad los oriente en el sueño y los guíe hacia la luz. Saludos a todos. Gracias, Eduardo. Sandra, adelante, por favor. Y saludos a todos los hermanos. Pues a mí me llamó mucho la atención, bueno, muchas cosas, pero sobre todo me llamó la atención cómo en lugares tan distantes hay réplicas de templos de Negadá, o sea, cosas que uno ni se imagina, y como tenían incluso tapices donde estaba mostrando cuando Milsha estaba en la cueva, y todas estas cosas de Adán que Judá jamás se iba a imaginar que se iba a encontrar, no solo los coptas, sino estas réplicas y estas historias plasmadas en las paredes de este santuario. Para mí es una cosa bien bella, como dice Maribel, yo quisiera estar ahí, yo creo que todos en el fondo quisiéramos poder replicar un pequeño santuario de Negadá o de La Paz en nuestros lugares cerca. Pero me llamó mucho la atención que eran 21, que ese nombre múltiplo de 7 siempre tiene como que una energía, ¿verdad? Una potencia. Y lo más que me llamó la atención fue cómo la matriarca tenía tanto amor, tenía esta capacidad de curar el pesimismo, de curar todo lo negativo en otros seres, solo con su palabra, ¿verdad? Llena, cargada de amor, ¿verdad? Y creo que eso es algo que todos tenemos que aspirar algún día a ser seres que podamos, en vez de ver lo negativo en otras personas, ser tan positivos que podamos ser un faro de luz reflejando, ¿verdad?, la luz divina en todos los otros seres que necesiten consuelo. Otras cosas me llamaron la atención, pero lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Pilar, adelante, por favor. Hola, un saludo a todos afectuoso. Bueno, yo me llama la atención porque siempre me pongo por delante en qué necesito trabajarme, y me llama mucho la atención pues la grandeza de esta alma, ¿no?, discípula de Solania, que es otra estrella, una estrella polar para ella, su estrella, y ella es otra estrella, una buena discípula de esta gran maestra. Y veo entonces mi pequeñez y me conmueve, porque cuanto más grande veo al maestro, cuanto más grande veo a estas matriarcas y estos coptas, más pequeña me veo yo, en cuanto a que necesito, pues eso, más renunciamientos, más sacrificios, y veo un largo camino en mi recorrido hasta llegar a esos archivos de la luz que tanto anhelamos todos, ¿no?, que se dan con mucha generosidad a todo aquel que los busca y los pide, pero que no yo no estoy purificada, ni mucho menos. Entonces, eso es lo que me resuena en mí, que me tengo que trabajar para llegar a ser ese faro, esa luz, ese consuelo para las almas que se crucen en mi camino, porque es mi meta, y supongo que la meta de todo el grupo, porque nos vemos con capacidad de conquistarlos. Yo tengo plena conciencia de mi insignificancia, pero en valores, ¿no?, pero con la posibilidad de conquistarlos. Y en eso me baso, ¿no?, con mi perseverancia y con mi voluntad plena, y poniendo siempre la atención al maestro, que ilumine, que ponga mis oscuridades delante para que yo las pueda ver y hacerse el camino un poco más recto, más
Bueno, andar más hacia ese templo encima de la montaña para ser soberanos de nuestra materia. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? ¿Qué tengo que trabajarme? ¿Qué tengo que renunciar? ¿Qué debilidades? Y ahí estoy, viéndome pequeña, pero con capacidad de llegar a conquistarlos, ¿no? Eso es lo que yo siento, de acuerdo con todos y con todas, que esos templos son una maravilla en su sencillez y en su unidad, porque las matriarcas y los coptas todos están muy unidos, muy unificados, sin interferencias, y por eso pueden elevarse algo más. Y en este mundo, compaginando con todo lo que hay alrededor, nos es más difícil. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Lidiar con todo el ruido externo para entrar dentro nuestro y saber quiénes somos y no perdernos en ese ruido. Ese es el trabajo forzoso que yo veo ahora, grande. Pues un saludo a todos cariñoso y gracias, Candelario, por darme la oportunidad. Gracias, Pilar. Aris, adelante, por favor. Hola a todos. Continuando con lo que dice Pilar, o más bien reafirmando, cuando yo recién entré a esta escuela, a este estudio, Candelario fue mi primer contacto. Bueno, fue Juanis y Juanis me refirió a Candelario. Y yo le preguntaba, bueno, ¿dónde están los santuarios? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién irá verificando el progreso? Y recuerdo muy bien que Candelario me decía, cuando el alumno está listo, los maestros aparecen. Entonces, en estos tiempos actuales, en este plano de conciencia en el que vivimos, al parecer, pues las almas seguidoras del Cristo, pues son impulsadas a buscar su santuario interior, de tal manera que somos responsables de construir ese edificio que decían los Cobdas, hasta en algún día llegar a coronarlo con la cúpula de oro. Se siente el anhelo, es verdad, lo comparto con todos ustedes. Quisiera yo poder estar en algún sitio donde pudiera refugiarme al atardecer. Eh, Esa vida hasta cierto punto plácida que llevaban los monjes, caudas, los que estaban en los santuarios esenios, que era mucho trabajo, obviamente, ¿verdad? Pero no sé si las vicisitudes del mundo actual sean más perturbadoras que el trabajo que se hacía en los santuarios. Entonces, pues va a depender de mí los logros que pueda alcanzar al construir este santuario en el que me tengo que refugiar, y nuestra casa tiene que ser nuestro santuario también. Y estos medios que la divinidad ha puesto a nuestro alcance, estas reuniones, pues de alguna manera es el momento donde se reunían los caudas, los esenios, a compartir los alimentos. Nosotros compartimos el conocimiento, vivencias, emociones a través de estas reuniones. Entonces, aunque se siga sintiendo ese anhelo, pues el reto ahora es un poco mayor. Se terminó el ciclo ya y debemos entrar a la nueva tierra con lo que podamos haber construido poco o mucho en nuestro propio santuario interior. Eso es lo que quería compartir, hermanos. Gracias, Aris. Efectivamente, es en el interno donde debemos de buscar ese santuario, hacerlo ahí. No lo entiendo, pero la divinidad busca que lleguemos ahí. Katy y después Alina. Adelante, Katy o Manuel. Ay, gracias. Buenos días, hermanos. Buenas tardes. Y bueno, sí, está todas las lecturas maravillosas. Debo confesar, hermanos, que eh, Cumbres y Llanuras, cuando me enteré que existía, me daba un poco de dolor cuando lo empezaba a leer, porque ya no estaba Jesús de Nazaret. O sea, en el entendido, ¿verdad? Sí está en nosotros, está en todas partes.
pero acaba de pasar este violento pasaje de la crucifixión. Y sí hubo resurrección, pero siempre sigue habiendo ese dolor. No pasó en vano. Entonces yo, habría cumbres, leía cumbres y un poco, como arrastrar un dolor. Y ahora leo, ¿verdad? Que Juan va con la matriarca Abelina y dice, bueno, como este berrinche infantil, no lo dice así, ¿verdad? Este berrinche infantil de como victimizarse, probablemente por lo que pasó y no atreverse a dar los pasos hacia adelante. Lo digo por mí, no se trata de juzgar, se trata, así lo entiendo, de aprender. Todas estas experiencias maravillosas, todos estos dolores por los que han pasado estos maestros, estos hermanos, pues son para decirme, así lo entiendo, ¿verdad? A decirnos a todos, mira, me equivoqué, no te equivoques. Si esto si sí, o sea, por favor, cada error mío que quede escrito para que si a alguien le sirve, se dé cuenta que no es ahí donde me debo de quedar estacionada. Por otra parte, eh, la matriarca Abelina, bueno, según entiendo, encarnada, eh, entiendo que no se vio con nuestro amadísimo Mesías, es lo que entiendo, encarnada. Entonces, siendo un espíritu de tanta luz, guardando este santuario Copta, ella no tuvo, así lo entiendo, hermanos. Yo creo que si ella hubiera querido, hubiera dicho, es que tengo que ver a Jesús de Nazaret porque es el Mesías encarnado. No se encaprichó, así lo entiendo, hermano. Ella dice, mi lugar es aquí, aquí es mi compromiso y aquí me quedo. Y cuando llega Juan y le narra todo, ella le pregunta mucho, por supuesto es el Mesías, de quien están hablando. Ella lo hace con tanto amor, con tanta conciencia. Cuando le cuenta aquel pasaje de María Magdaló, dice, es que el amor de ella era tan humano que con su cabello ¿verdad? Le secó sus piecitos, sus manitas, su cabellito de Jesús de Nazaret y todos lo vieron mal. Y lo que dice me estremece, dice, no me asombra que ella lo ame con tanta vehemencia. Lo raro es que no todas las mujeres lo amaran con esa vehemencia a Jesús de Nazaret, porque en esa vehemencia humana había pureza, era un amor puro, limpio, no era un amor que ensuciara nada ni a nadie. No había ni, así lo entiendo, no habían instintos. Era un amor desmesurado. Lo voy a demostrar como lo tenga que demostrar, decía. Así entiendo que pudiera sentir María Magdaleno y solo era juzgada, ¿verdad? Solo era juzgada. Y Abelina, ¿cómo lo entiende? Dice, pues solo tienes que amar, ama hasta el cansancio, hasta el sacrificio, solo ama. Me impactó mucho. Y otra parte, es que todo, Dios mío, hermanos, todo está tan impresionante. Permítanme, quiero hacer este comentario. Cuando dice, aquí está, si tienes madre, ámala con una explosión del fuego sagrado con que amas a Dios. Si tienes esposas, hijos o alianzas espirituales que resplandezcan en tu camino como estrellas sembradas en un desierto, conságrate a ellas con más fervor que ofrece el labrador a sus campos de trigo que le dan el pan, a sus viñedos y olivares que llenan de aceite y vino sus ánforas. Entonces, esto me recuerda el compromiso con mis alianzas. Eh, Dice la obra que por la oración, meditación, vamos a identificar quiénes son nuestras alianzas. Pues es identificarlas, dice, suelen ser nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, padre, madre. Probablemente no hay tanto donde buscar, sino es una entrega de, tengo que hacer oración por todo aquel que se cruce en mi camino. Eh, Tal vez no necesito buscar tanto, en mi caso, ¿verdad? A mi nivel evolutivo no pasa nada, pero si hago un trabajo de oración, de meditación, de tratar de conocerme a mí misma, voy a poder hacer realmente un muy pequeño avance, muy pequeño avance.
esos minutos de oración por los demás es lo más maravilloso que le podemos dar a nuestros hermanos. Así lo entiendo, hermanos. Y yo el otro comentario, a ti también entiendo el estar en un santuario. Sí es cierto que es un regalo, pero yo entiendo que es una permanente negación a uno mismo. En un santuario entiendo, no estoy como para que, hermano, ¿en qué te complazco? Ay, hermana, yo te estoy para complacerte. No, tú, no, yo. No, yo entiendo que es una permanente negación de mis deseos, de mi soberbia, de entender que somos tan iguales, y tal vez a esos niveles, ¿verdad? Cobra, Dios, lo más impresionante que un apóstol esté con los cobras, es maravilloso. Y entender, tal vez, ¿verdad? Estos encuentros de tantos siglos. Bueno, alguien pudo ser esclavo, alguien pudo ser rey, y todos somos exactamente iguales, con la misma necesidad de amar, de ser amados, de perdonar, de ser perdonados. No somos nadie para perdonar, pero si en mi corazón algo tengo que perdonar, tengo que hacerlo. Es mi comentario. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Katy. Sigue Alina y después Domingo. Alina, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Ay, sí, hay tantas cosas para comentar, ¿no? Y yo uno a todos comentarios porque he sentido a todos quien estaba hablando, ¿no? Y bueno, mi comentario, mm, cuando estaba leyendo Matriarca Avelina, ¿no? Hace 3 semanas, ¿no? Tu alma me ha parado entonces solo en Matriarca Avelina. No he visto ni Judas Tadeo ni otras almas que estaban aquí, ¿no? Y luego pasa tiempo, lees otra vez y tu atención para en otros personajes, ¿no? Y cambia. Y hoy, estando en meditación, ¿no? Hay palabras de melancolía, de que Cristo pedía para que no tenemos pesimismo, ¿no? Tenemos que estar fuerte. Y en esa meditación luego pasamos a que aquí habla de pesimismo, de melancolía crónica de Judas, ¿no? Y poco más bajo, cuando él ya está allí con Matriarca, con su amigo, entonces produce que él mismo, sin motivo justificado, no sabía que está producido dentro de él esa melancolía, ¿no? Y luego se avergüenza tanto de sí mismo, mirando el tapiz que representaba a Valquiria Abel, deshojando las rosas bermejas del sacrificio de redención, mientras su faz aparecía iluminada por el triunfo de un amor de nada espera ni busca. Se acercó a un rosario rojo sangre, cortando una de aquellas rosas, le fue deshojando sobre el agua cristalina del estanque. Esa vergüenza, no sé, yo creo que no solo Judas, alma cuando llega a esa curación definitivamente, ¿no? Para entrar a ese amor puro, por ejemplo, como tenía Matriarca, o esa conciencia de esa casa de santuario tan elevadas, ¿no? Entonces, no lo sé si es todo, pero yo he sentido que cuando estás con esa tristeza, melancolía, y luego llega un momento que no puedes, sabes que no puedes luchar, pero no te gusta estos estados. Luchar no, solamente que sabes que en ese estado no estás, no puedes ni dar ni ese amor, ni sentir amor. ¿Por qué? Porque estás dentro de ti metido y no sabes cómo, digamos, salir de esa melancolía, ¿no?
Y aquí cuando ya él está, luego vemos que él mismo dice, estoy curado, mi alma está curada. Entonces, en ese paso, cuando uno da cuenta que tristeza, melancolía no te ayuda absolutamente nada, y dice, ¿por qué no sabes de qué estaba provocada? Pero tuya intención cambiar, porque tú no vibres donde tienes que vibrar. Y luego cuando estás en esa conexión con Cristo, pues sí, se produce esa vergüenza, enorme vergüenza. Y dice, Dios mío, que nunca no voy a repetir eso. Y da vergüenza. Da esa vergüenza. Es como un elemento necesario para dar ese salto alma, para esa purificación, ¿no? Y luego, bueno, está curado de esa melancolía, ¿no? Y no solo porque todo el mundo ayuda, ¿no? Hay almas que están, y hablando de cuando chicas decía de santuario, y yo creo que santuario ese es nuestro corazón, nuestra casa, ¿no? Ya cuando llega esa pureza, hasta me parece que cuando a veces empezamos a interpretar cosas como cosas que pasan en la historia, ¿no? Como pasaba, entran en el santuario, color, túnica azul, y estos colores. Yo creo que este estado de conciencia, cuando alma llega porque ayuda a divinidad, entonces tu alma acude a esas vibraciones tan altos, hasta con colores y vibración, ¿no? Porque de otra forma, ¿cómo acercarse a ese amor de Cristo? Y aquí quiero también, habla de Cristo, ¿no? Dice, él no era un hombre como los demás, era un hombre superior a todos los demás. Dijo con solemne acento la matriarca, pero era un hombre con un corazón de carne, una alma llena de grandeza divina y la purísima irradiación del más excelso amor bajado a la tierra. Y yo creo que todo que estaban cerca de él, cuando vemos, todos son 12 apóstoles de él, ¿no? Y aquí en ese caso Judas, para irradiar ese amor como irradiaba, y mi matriarca, ¿no? Uno ya tiene que ser mismo amor, ¿no? Para tener esa capacidad de hablar, de transmitir paz, de transmitir amor, ¿no? A todos. Y bueno, matriarca, aquí estaban hablando que solamente está muy bonito hablando de esa chispa de fuego que todos somos, ¿no? Y cuando chispa sale, pues esa chispa tiene que engrandecer y entrar, entonces, y irradiar ese amor, ¿no? Bueno, voy a terminar con eso que estaba diciendo, que para llegar a como era matriarca Avelina, ¿no? Y todos. Y hablando de chispa, bueno, si te encuentras en alguno de estos casos, la luz divina como estrella maga te señala el camino que tu alma necesita seguir. Y luego pone, el amor cuando es desinteresado y puro, es siempre una fuente caudalosa de dones divinos para aquel que lo alimenta en su seno, como aquel esconde en su pecho una redoma de esencia, quiera o no, va derramando su perfume entre todos cuantos se acercan a su camino. ¿Te convence mis palabras? Mi matriarca diciendo él. Bueno, dejo a mis hermanos más. Muchas gracias. Gracias, Alina.
Luz Mary, por favor, adelante. Buenos días, hermanos. Hermanos, me pareció tan importante la intervención de hoy en el sentido de recibir aceptación de todos los momentos difíciles, claroscuros, que a veces pueden llegar a nuestra vida. Porque esa aceptación nos permite buscar ese momento de reflexión interno del yo para aclarar el camino y para buscar el camino a la luz divina. Importante me pareció el hecho de decir que vemos, así como la matriarca Belina y Judas, en ese tiempo de los copas, debemos buscar a diario esos sitios a un remanso de descanso para llevar el yo interior a purificar los momentos que han sido claroscuros en la vida, en el diario vivir, con la plena seguridad que en ese momento Él está ahí para apoyar todo aquello que de pronto llegamos a sentir que no lo aceptamos o que no podemos con ello. Gracias, hermanos. Gracias, Luz. Adelante, José Domingo. Hola, hermanos. Hay bastantes cosas que vienen a mi mente. Una de estas es que lo que hemos repetido en reuniones anteriores es cómo el espíritu eh, censura a veces el pensamiento con la voz de la conciencia y nos hace sentir que estamos actuando bien o estamos actuando mal. Y a veces es lo contrario, es la mente que quiere censurar al espíritu, el pensamiento al sentimiento en el caso de Judas. Y ahí es que viene como el sufrimiento. Y se me hace tan oportuno y tan vital, necesario, siempre, en este caso, como el ejemplo que da, tener un guía, una persona que mire en perspectiva, porque a veces podemos tener, pues, mucha luz en nuestras manos, pero también necesitamos a otra persona que nos ayude, que nos alumbre. Y más todavía si esa persona también tiene luz, el discernimiento que tiene, ¿no? Cómo ve, prácticamente lo ve en los cuerpos sutiles de Judas y puede penetrar en todo eso solo viéndolo, ¿no? Y cómo ella tiene claridad de luz para aconsejar, y mientras Judas también tiene la luz para recibir esa comprensión. Entonces se me hace algo tan bonito y necesario a veces este tipo de reunión donde todos podamos ver en perspectivas las cosas de cada quien, ¿no? Eso nos ayuda, eso nos nutre, eso nos da como fuerzas para tener nuestra seguridad, porque sin duda, pues yo también a veces vacilo, ¿no? A veces estamos como, no sabemos dónde seguir, qué camino tomar. Cuando leía la parte donde él encontraba los santuarios, también se me vino a la mente si se los podría encontrar hoy en día, ¿no? Y creo que también ha tenido resonancia en otros hermanos que han llegado a esa misma parte, que sería bonito encontrarnos con esos santuarios, ¿no? Eh, pero como dijo Aris, hay que buscar esos santuarios en nuestro santuario interior. Como dice la obra, los esenios solo se dejan ver en los buenos actos, en el amor, en la vibración. Y todo eso, todas esas vidas también está impresa en nuestra vida actual, en nuestra alma, en nuestra memoria. Hay que vestir la túnica azulada interior, ¿no? Ya no la vemos afuera. Pero tenemos que nutrirnos porque creo que de cierta manera eh, todos los miembros de la escuela esta parte de esos santuarios, esta parte de esas enseñanzas. Son las mismas almas
de esas escuelas también en la escuela de ahora, en la escuela que continúa aquí, ¿no? Y también me figuré cuando entra Judas y ve la estatua tallada del maestro, ¿no? Y cómo él dice esas palabras tan emotivas, maestro, porque lo encuentra en un lugar tan recóndito, ¿no? Inhóspito. Y, y cositas así, y que también me imaginé ahí en ese santuario un libro lleno de luz, lleno de los archivos de la luz, ¿verdad? Y nosotros también tenemos esa joya invaluable, de incalculable valor. Y no es por ansias de darse, por darse, es como un propósito de alumbrar, un propósito sencillo y profundo, es de alumbrar el camino de cada quien. Y bueno, la introducción, ¿no? Hay que pedir luz para que saber exactamente se intensifique esa luz, porque la única desgracia verdadera es no cumplir con esos pactos, dice, ¿no? El audio que leía Hugo. No cumplir con esos pactos, ese es el único mal verdadero que hoy día como que debemos temer. Pero siempre afianzarnos en nosotros. Es verdad lo que dice Judas. Somos casi que un gusano unido a una chispa divina. Pero hay que conocer esos dos aspectos de nosotros, el pensamiento y el sentimiento. Ese también es un aspecto de conocerse a uno mismo. Tenemos que distinguir cada cosa, pero no es nada fácil, no es nada fácil. Y por eso mismo tenemos que pedir luz y la luz se dará. De alguna u otra manera, de alguna una otra forma de mensaje, pero llegará. Y eso nada más quería decir. Gracias, Domingo. Cuca y después Carlos. Adelante, Cuca. Buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas. Una alegría reencontrarnos en las ventanitas. Pues sí, todo el capítulo es un tesoro de sabiduría, como dice, desde mi izquierda y abre de par en par sus praderas iluminadas, sus archivos escritos con luz de estrellas, sus, perdón, sus templos grandiosos, plenos de ecos y resonancia. Y es como que nada se pierde de la siembra, aunque hayan pasado siglos y milenios. Nada se pierde, todo queda registrado en los archivos de la luz. Y bueno, el tesoro de sabiduría que es la obra, por ejemplo, ¿no? Que nos puede hacer revivir como si estuviéramos ahí realmente. Y se nos despierta a través del sonido de la lira, esa melodía que llega al alma, es toda de luz. Y dice, las tres copdas oraban, tañendo sus liras, y una indefinible melodía se extendió como un halo tibio y acariciante que inundaba el alma de paz. Como a través de esa música se elevaba la vibración con una quietud de olvido hasta de sí mismo, de completa entrega al invisible infinito. Luego, la melodía fue subiendo de tono hasta llegar a las jubilosas vibraciones de una bandada de ruiseñores cantando al amanecer en un bosque de cedros mecidos por el viento. Como toda la naturaleza pura, toda la creación, el ambiente, la música participaban. Y por fin llegó a las tonalidades intensas de clarines de oro que anunciaron la victoria. A medida que acudiese al punto de ti,
las anchas hojas de los lotos cubiertos de flores, las encrespadas begonias con sus capullos de nácar. Toda la naturaleza vibraba, los helechos de lacias cabelleras verdes rumoreaban su ininteligible lenguaje mientras esparcían la sutilísima niebla como polvo de nieve de su vitalidad y energía. Es como ah, el contacto con la creación nos ayuda, y con la música, y nos ayuda a subir nuestra vibración y a unificarnos con esa belleza de la creación. Y también como hace 2000 años, de la misma manera que se pudo recrear, para Dios nada es imposible, y como decían algunos hermanos, al leerlo y rememorarlo, la vibración de los santuarios Kobda, esto nos ayuda no solamente a recordar, sino a crear y a recrear ese santuario en nuestros hogares y en nuestros corazones, para que nuestra túnica se vaya purificando de las manchas. También es profunda cuando la matriarca les lee lo que ella ha escrito en esos 3 días, todo lo que ella fue recibiendo del apóstol de Cristo, del encuentro tan emotivo y tan hermoso, y de la época de Abel, en el país de Itea, donde había nacido aquel príncipe que se llamaba Eliseo y que era el hijo de la matriarca Elisa, que tanto nos ha conmovido en Orígenes, ¿verdad? Esa gran transformación, y cómo siglos después, digamos, la evolución de las almas, ¿no? Reencarnan como Ada y como el apóstol Judas Tadeo, el gran misterio de la vida, ¿no? De las almas, de la evolución. Y cómo esos amores son amores que son de tal pureza que son amores eternos, donde vamos cambiando de traje. Por ejemplo, aquí el amor materno-filial, que con la gran colaboración que hizo Elisa en aquella época, ¿no? Con todas las berecinas, la ley de la esposa única, la liberación de la esclavitud, la pacificación de 3 continentes, o sea, y la gran sierra, y ahora venía como una jovencita, que, donde ella decía que Yahshua, dice, ha dejado todo su amor en mi corazón para que yo te ame como Él nos ama. Es que es un encanto de ver cuántas oportunidades nos da la ley de seguirnos amando, ¿verdad? Y el impacto que tuvo Judas cuando vio la estatua que había esculpido el escultor griego, cuando vio la mirada del maestro, la mirada de Numú vestido de azul y en sus brazos del corderito blanco, la mirada de mi serafín del 7º cielo, o sea, esa mirada, esos ojos de ámbar, con una mirada de tal profundidad y ternura, es capaz de sacudirnos completamente, ¿no? Y no se olvida nunca, ni la mirada, ni la voz del maestro, ni la vibración. Toda la obra es un tesoro de que la ley eterna nos permite abrir de par en par para recordar, como decía la introducción, para no olvidar quiénes somos, aunque nos veamos pequeños. Pero el alma es grande, el alma ha caminado, y ha abierto surcos y ha sembrado semillas,
Y bueno, todo es amor en la vida, todo lo puede el amor, cantaban con sus liras, que sabe curar la herida y hallar la senda perdida por correr tras la ilusión. Vence al amor, el amor a la muerte, porque Dios es el amor. Como Él invariable y fuerte, da vida a lo que es inerte, y es de eterna vibración. Gracias, un gran abrazo, hermanos, de corazón a corazón y de alma a alma. Seguimos caminando, siguiendo las huellas del Maestro. Gracias, Cuca. Carlos Nava, por favor. Buenas tardes, buenos días, queridos hermanos. Sí dijo, ahorita acaba de mencionar nuestra hermana Cuca algo importante, ¿verdad? Dice que nuestra química se vaya purificando. Algo importante porque hablamos generalmente de lo externo, pero eso de la química efectivamente es lo que nos va a ayudar a evolucionar. En una ocasión en alguno de los grupos mencioné, y esto que mencioné, algunos así como que los choqueó. Les dije, es que mientras no nos amemos a nosotros mismos y no amemos al prójimo, no somos discípulos del Maestro. Y muchos se quedaron, ay, ¿cómo no? Si yo leo la obra desde hace 50 años, y les digo, es que eso no es lo importante. Lo importante es hacer letra viva la obra. Y así lo siento yo, mis hermanos, que mientras yo no me ame a mí mismo, ¿cómo me amo a mí mismo? Durmiendo las horas que debo de dormir, comiendo saludable, haciendo ejercicio, o sea, cuidando lo que los hindúes llaman los vehículos inferiores, ¿no? Que es el cuerpo. Mientras yo no me ame a mí y por consiguiente no ame a mis hermanos, yo no me puedo considerar discípulo del Maestro. Puedo ser lector de la obra. La leo y como se menciona en cada grupo, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Mira qué bonito, mira qué palabras tan más maravillosas. ¡Ay, qué bello! Lo que dice el Maestro, lo que dice Boindra. Sí, claro, es hermoso. Pero mientras no lo refleje en mi realidad, en mi casa, con mi familia, en mi sociedad, esas palabras, yo no me siento discípulo del Maestro. Me siento un lector de la obra, que yo creo que ya es bastante, porque millones de seres humanos en el planeta no tienen, como decía Cuca, ¿verdad? No tienen esa dicha de tener la obra. Pero eso es lo que yo siento y pienso, mis queridos hermanos. No sé qué sientan y piensen ustedes, si de verdad solo por leer la obra ya somos discípulos del amado Maestro, o cuando empezamos a transmitir con nuestro ejemplo su obra día a día, es cuando nos podemos considerar ya verdaderos discípulos del amado Maestro. Es lo que quería comentar, queridos hermanos, gusto en saludarlos. Gracias, Carlos. Joaquín, adelante, por favor, Joaquín. Buenas a todos. Bueno, yo iba un poco en la línea de Carlos también, ¿no? Lo que ha hablado el señor Carlos Nava, y yo me refería de un modo distinto, pero por ejemplo, yo cuando empecé a leer la obra, lo primero que sentí fue asombro, porque era como encontrar una fuente en el desierto o una playa desierta en verano, ¿no? Y luego pasó a la admiración. Después seguramente entré en un modo más analítico, ¿no? En ver qué es lo que había detrás de todo lo que decían y así. Y finalmente, después de años y años, he llegado a donde dice Carlos Nava, ¿no? Diríamos al reconocimiento en mí de aquello que está ocurriendo en la obra. ¿De qué manera puedo poner en aquellas palabras, aquel sentimiento en mi día a día? Y ahí me centro. Entiendo que cada uno esté en su momento y tenga su propia, diríamos, su propia dinámica de acuerdo a esa lectura, porque creo que tiene muchas dinámicas, que tiene, diríamos, muchas actitudes y son muy respetables, como bien decía también Carlos. Pero me parece muy importante la capacidad que tengamos de poner
todo esto que estamos sintiendo y viviendo en las diferentes lecturas en el contexto de nuestra propia vida. Me parece genial porque era de lo que quería hablar y por lo tanto tampoco voy a extenderme demasiado. Gracias. Adelante, Tane. Buenas tardes. Pues yo soy un postulante. Justo como estaban hablando ahorita ustedes, el hermano Carlos, que los quiero muchísimo. La verdad, no sé cómo expresarles a ustedes mi cariño más que con estas palabras. Y, y sí, o sea, yo soy un fervoroso postulante. Yo estoy intentando estar a la altura de todos estos conceptos que se están manejando y de no fallar a lo que intuyo en mi corazón personalmente, a los compromisos que tenemos. Sí, gracias a Dios. Gracias. Michelle, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días en México y buenas tardes en España. Me da mucho gusto estar aquí. Les comparto. Yo tengo poco tiempo con ustedes, pero la verdad, aunque tenía algunas sesiones que no me había conectado, sí era muy fuerte. Ya la sensación o eso de entra, entra, entra. Entonces estoy aquí esta mañana. Yo me quedo mucho con la palabra renunciamiento. Esta palabra de renunciamiento creo que me llega mucho porque en las últimas semanas o meses yo he sentido, no sé, pues la voz de Dios, ¿verdad? O no sé, una voz interior o la intuición que me pide que renuncie a varias cosas. Pero yo he sido muy terca y, y sigo, ¿sí? Retomando algunos de los comentarios de nuestros hermanos, me identifico mucho con esta parte del santuario interior, de buscar ese santuario en mí misma, en mi corazón, en mi interior. Y para esto yo necesito hacer momentos de silencio, necesito conectarme a través de la oración y la meditación. Y es lo que he estado dejando. Y, y prefiero hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no, pues mejor voy a dormir, o mejor voy a ver la tele, o voy a ver una serie. Entonces, creo que sí es muy fuerte esto para mí, por eso quiero compartirlo con ustedes, porque necesito comprometerme conmigo misma de renunciar a esas cosas que sí son parte de la vida, pero a veces son más superfluas, son más del mundo, o bueno, estamos en el mundo, ¿verdad? Estoy en el mundo, no es que esté ajena a él, pero que que me distraen de mis propósitos espirituales, de esta conexión con la divinidad, con Dios, con Jesús. Entonces, y ahorita como comentaba uno de los hermanos, ¿no? Cuidar también mi cuerpo físico, que es el vehículo de mi espíritu. A veces siento que mi cuerpo me dice, no comas esto o no tomes esto, porque pues hay alimentos que no nos caen bien, ¿verdad? O que a mí no me caen bien, o que me intoxican, o me inflaman, o no me caen bien, pero a veces, o muchas veces me dejo llevar más por mi placer, ¿no? Por el placer de probar cierto alimento, de comer. Y creo que ese es un descuido también a mi vehículo físico, que es el que lleva mi alma, mi espíritu. Entonces, por eso yo me quedo con esta palabra, ¿no? De renunciamiento. Necesito disciplinarme más en horarios de sueño, en estilos de comida, eh, en la lectura, igual de leer la obra. Estoy leyendo la obra, todavía me falta mucho, pero les digo, a veces prefiero hacer otras cosas o le doy prioridad a otras cosas, y voy descuidando toda esta parte que al final de cuentas son las que van construyendo mi templo interior.
ese silencio, ese lugar de encuentro con la divinidad, donde puedo escuchar la voz del maestro, donde puedo conectarme. Trato todos los días de tener esa conexión, pero para mí yo sí considero que es importante dedicar esos tiempos específicos a cultivar este santuario interior y la verdad lo he descuidado mucho. Es por eso que les digo, les reitero que yo me quedo con esta palabra renunciamiento y la comparto porque necesito comprometerme conmigo misma. Les doy muchas gracias por estar aquí y por escucharme también. Un abrazo. Gracias, Michelle. Adelante, Jorge. Esta vez me quedé para más el final. Siempre hablo más temprano y después escucho cosas muy buenas como hoy. Así que he aprendido un poco, porque también soy nuevo en este esquema, ¿no? Y un montón de cosas me pasaron con el capítulo, pero también con ustedes, que es lo fascinante y es lo que tiene la obra, ¿no? Una, como esto se está haciendo una conciencia, o es una conciencia ya en todos los que estamos en este chat, porque lo que escucho de cada uno de ustedes es como si lo escuchara con mi propia voz, y es como si lo estuviera integrado, es como si fuera yo mismo escucharlos a ustedes. No son otros, ¿sí? Yo lo siento así. También me he emocionado bastante con algunas personas por lo bello que vibran, que están medios finas como arpa ya, o agudas como yo les suelo llamar, y que no se dan cuenta, y están todavía renegando consigo mismos. Es mi apreciación, ¿no? Lo que yo siento. O sea, no sean tan duros consigo mismos, ni tan nefastos, ni sean sus propios enemigos. Si les puedo dar un consejo. Porque eso es de este mundo, ¿eh? Hacerse enemigo de uno mismo y siempre pasar del tonto, el bobo, el que no es, el que no puede, hay mucho de eso. Ahora le llaman bullying. Antes decían que era verdad. Bueno, va menguando. La obra, la belleza de la obra es que te da todos los problemas del humano común, en todos los idiomas y en todas las religiones. Y lo bueno es que en 2 capítulos o en 2 páginas o en 4 te da la resultante, qué es lo que hay que hacer. Es lo fascinante de la obra. En la parte de Alba fue la enseñanza de un maestro, y acá es la práctica de los que escucharon la voz del maestro, Cumbres, ¿no es cierto? Llevado a la práctica verdadera. Escuchaba algunos que añoraban esto de quiero estar en esos santuarios, y todos queremos, pero ya estuvimos ahí, me parece. Por eso ahora estamos afuera. Porque hay que salir a vivirla. En los libros está muy lindo, pero solo vivida es la práctica. Y más en este final de ciclo. Después vamos a pasar a esos lugares, creo. En este cierre de ciclo, a esas tantas famosas moradas del Padre, de las tantas moradas que se está dando ahora. Esto de tener la información, que es bellísimo, pero también tuvimos intención, o nuestras almas tenían intención de buscar, de querer saber. Alguien dijo en los primeros que expusieron del que busca encuentra, y que hay inclinación o que ya se cansó de todo esto, ya las energías empiezan a empujarte. El maestro llega, decían. Y es cierto que el maestro llega. En realidad los maestros, una vez me lo explicaron a mí, los maestros siempre estuvimos, decía. Y nosotros no bajamos. Son ustedes los que suben. Es muy distinto. Nosotros no bajamos de este lugar. Ustedes tienen que subir porque es parte del trabajo. Cuando ustedes empiezan a vibrar y a tener conciencia y a elevarse, llegan aquí donde los estamos esperando. Yo pregunté, ¿y cómo los detectan? Porque son como delfines. Mire, yo los cuento y me emociono de
Decía, son como delfines ustedes. Cuando aparecen en nuestro horizonte, ahí estamos todos, esperando, los que irradiamos, los que ponemos amor. Esperen porque no tengo algunas cosas y no me quiero salir y es poco el tiempo. Entonces nuestra vibración, las que nos lleva a esas corrientes divinas, donde los maestros y los guías están. Y ahí empiezan a aparecer los afines, que es lo que yo estoy sintiendo con ustedes también, ¿no es cierto? Donde una conciencia, gente afín, que tiene intención, que tiene ganas, que busca, que quiere sumar, más allá de las energías retardatorias que hacen su trabajo, porque hay de todo en esto. Pero es lo que vinimos a aprender y a entender y a trascender, porque esa es la clave. Jesús no se enfocaba en el problema, o no juiciaba a Herodes. Él se enfocaba en la solución. O como el César, denle al César lo que es del César. No iba a juzgar, criticar ni condenar al César. Yo creo que esa es una de las claves que nosotros tenemos acá. Que cuesta, ¿no? Porque también estamos formados o entrenados de otra manera. Mirá, y al final eso es lo que te desvió. Y no usaste lo sentir. Yo creo que ya cuando vamos vibrando así, lo lindo es que se van abriendo caminos de luz, es como el huerto cerrado, y ya empezamos a reunirnos en estas cosas, sentir, hablar. Fíjense cómo hasta la distancia alguien puede percibir el cuadro de otra persona que está ahí. Esto es unicidad, este es nuestro templo, ¿sí? En donde no tenemos las túnicas, pero el alma sí que las tiene. Y ha estado tan agudo para poder ver o sentir eso. Ahora la verdadera prueba, por lo menos en mi caso, en mi criterio, es como el Cristo. Cristo era maestro, ¿sí? De donde venía, de su séptimo cielo, pero tuvo que venir acá a pasarlo en la realidad. Y él mismo se ha probado de que, a pesar de que ya estaba supuestamente probado, ¿no? Es una humilde apreciación. Y nosotros estamos igual. Aprendimos con el Cristo. Y ahora estamos en nuestra prueba. Y con los libros solo tenemos información, pero hay que pasarlos, hay que trascenderlos. Una vez un mismo maestro, cuando yo empecé a entender o a leer estas cosas, ya me sentía bastante elevado, sí, espiritualmente, por allá por los 20, y qué sé yo, hasta que me agarró un maestrito encima, perdón. Y me dijo que tenga más información no quiere decir ni que seas inteligente, ni que seas sabio. Amigo mío me dijo. De ahí me marcó hasta los 63 que tengo ahora. Que se hablaba un poco bastante acá en este tema de lo que eras tener... Nava, fuiste que dijiste tener información o leer la obra y practicarla, creo que era. Así es. Y me encanta esto, sí, pero no lo voy a hacer largo porque ya es tarde, como dicen, para todos, y me honra y me alegra estar con ustedes cada vez que puedo. Hoy casi que no podía, pero al final, en último momento, pude entrar y llegar. Y me recontra nutre porque me hace ver de 70 o de 38 lados distintos, pero lo lindo es que siento exactamente lo mismo, y eso es lo que me hace ver entre afines, una conciencia. Y yo mismo personalmente siento que voy bien, porque es lo que quiero, lo que me gusta, es lo que busqué y lo que anhela mi alma siempre, anheló esto. Así que así ahí voy, así ahí vamos. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana todos, junto al Cristo. Gracias, Jorge. Adelante, Lina. Solamente quería, porque merece eso mencionar, ¿no? Cuando Judas habla con Adelina, ¿no? Y él está hablando, está pensando, todavía no pronunciado su pregunta, solamente era en mente, ¿no? Dice a Adelina, ¿a dónde quería llegar la matriarca siguiendo ese orden de ideas? Se preguntaba sin hablar. Y ella, mirando,
como si leyendo mente, grandeza de matriarca, ¿no? Empieza a contestar que él preguntaba mentalmente a ella. Y claro, aquí ella dice, quiero llegar a donde debemos llegar, buen hermano. Todos que, como nosotros seguimos un camino espiritual de acuerdo con la divina ley y en desacuerdo con muchas leyes humanas, creación de hombres que nunca se conocieron a sí mismos y menos conocieron a los demás. Y me asombra esa, esa cualidad. Bueno, ella misma dice experiencia de la vida, de todo, ¿no? Conocía almas y ya tenía esa capacidad de comunicarse, leer mente, ¿no? De Judas. Y luego también poco más tarde dice, increíble como que yo me descubrieron sin que yo cuento algo. Es muy bonito. Y o nada, quería eso. Y también merece mencionar nuestra María de Magdalo, donde aquí también en este capítulo están hablando de ella, de transformación que tenía ella a su excelso maestro. Bueno, gracias. Gracias a ti, Alina. Hugo, adelante. Gracias, Candelario. La verdad que uno, creo que cada uno de los que estamos presentes somos hermanos, somos compañeros. Pero no solamente eso, hoy, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo venimos compartiendo este proceso evolutivo dentro de la escuela y orientación que nos dio el maestro? Veo que todos, por lo menos en general, comentan la obra. Yo este capítulo lo he leído y me encantó. Primero por su estilo, segundo por la matriarca, con una delicadeza y una formación exquisita, que es como un don que la divinidad nos ha dado, a mí por lo menos, porque suaviza mi alma, tranquiliza mi espíritu y fortalece la voluntad de salir adelante. Veo el tema de Judas impresionante, pero este capítulo, como el próximo que será para la próxima reunión, habla justamente de lo que es la personalidad humana, de lo que es la personalidad humana, el ejemplo vivo de ellos dos. Porque fijaos los años que transcurrieron hasta que fueron llevados por la ley divina al punto más neurálgico de su vida, en el cual tenían que definir el camino a seguir. Si el orientado por el divino maestro o llevado por las condiciones del ser humano. ¿Y está claro? ¿Y está claro? Para mí por lo menos. Y eso me llevó justamente que a veces he llegado a comprender, por lo menos a través de mi propia experiencia de la escuela que sigo, que es el conocimiento de sí mismo, que lo vivido en esta vida, lo he vivido en otras vidas, con las mismas contrariedades, con las mismas debilidades, y que se han expresado en esta vida
volviendo a sufrir lo mismo que sufrí en época milenaria, volviéndose a repetir los hechos, no buscados voluntariamente, sino como que tenemos que pasar situaciones muy personales, yo hablo de problemas personales, muy personales, en los cuales a veces nos debatimos y pensamos, ¿quién soy yo realmente? ¿Soy un alma y espíritu? ¿O espíritu-alma? ¿O soy alma y materia? Y se me reflejan vidas pasadas o vida pasada, como si ese recuerdo que ha pasado miles de años, cientos de años, tuviera que volverlos a pasar humanamente hablando. Volver a sentir lo que es la decepción del sentimiento humano. Volver a sufrir, digamos así, no lo voy a decir. No encuentro la palabra apropiada. Y si no la encuentro, quiere decir que no la debo decir. Volver a padecer lo mismo que padecí hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, mucho más de 2000 años atrás. ¿Por qué? Me pregunto, vuelvo a sufrir en la vida material, física, esas mismas situaciones, porque entendí o entiendo que hay que cultivar la ley del perdón, la ley del olvido de lo que fue, de lo que lastimó y lo que te abatió. Y sin embargo, en esa vida que comento de hace mucho tiempo, la ley divina, o la ley de la ley de Dios, nos concede el favor de olvidar lo que se fue, lo que haya sido doloroso, lo que se vuelve a repetir en esta vida. Pero es como para que entender de que todos somos seres humanos en un proceso evolutivo en que debemos saltar por muchas vallas. Quizás caminaremos un tiempo por un camino llano, pero en ese camino llano encontramos muchas piedras que tropezamos en ella. Unas son pequeñas, otras grandes, pero tropezamos en ellas. ¿Y qué ocurre cuando tropezamos nosotros, humanos, físicamente? Enseguida nuestro pensamiento baja de vibración con palabras y pensamientos incorrectos. Y quizás sea para comprender en esta vida a que hemos llegado, en que ya, sea lo que el tropiezo que tengamos, sea el dolor que sacude nuestra alma, mejor dicho, se puede decir, sacude mi espíritu, nuestra alma, ya
En nosotros tiene que estar el decir, no decirte perdono, porque no es la palabra correcta para mí, sino el amar. Entonces, muchas veces me pregunto, ¿qué es el amor? Amar lo que es, lo que daña a nuestros intereses, lo que daña a nuestros sentimientos. Y es lo mismo que ha realizado el Divino Maestro con nosotros. Porque no hemos sido angelitos. Es como en la escuela. Hay muchos alumnos en un mismo grado, pero muy distintas actitudes. Ya veis que vosotros, yo lo he vivido, también lo he vivido, estar viviendo en un grupo de compañeros de clase de estudio, en que cometían fragantes delitos. O sea, no estamos viviendo entre rosas, mejor dicho, no solamente entre rosas, pues siempre buscamos lo hermoso, pero últimamente hay personas amigas que me han traído ramitos de flores muy pequeñas que han cortado del borde del camino cuando venían caminando o de una maceta. Y empecé a encontrar la belleza que hay en un trébol, la belleza que surge en una flor en medio de un peñasco donde no hay otra cosa, que no hay nada, ni siquiera alguien con quien compartir su vida. Y eso es lo que vivo. Por eso, cuando lees en la obra algo que es un manjar para el espíritu, en la forma de expresar las ideas, la suavidad de la palabra, y creo que a todos nos pasa, nos reconforta en un momento dado cuando hacemos una lectura privada. ¿No es así? Es como que en ese momento entráramos a un pequeño paraíso, donde las aguas son tranquilas, tibias, suaves, donde el pasto ya no es pasto, es césped, todo verde, floreado. Es lo que tiene la obra. Y a veces la obra dejamos de leerla, porque nos creemos que ya sabemos lo suficiente, que ya es suficiente. Nos mentimos. Yo por lo menos he comprendido que uno se miente a sí mismo, porque leer la obra también se requiere valor. Valor para reconocerse a sí mismo. Valor para alimentar el conocimiento de tu espíritu y de tu alma. Y con ello, ir anulando lentamente la influencia de la materia. Mejor dicho, no de la materia en sí misma, porque en definitiva es un don de Dios, sino en fin,
uno a veces se pierde con las palabras. Bullen en el corazón, pero en la mente tropiezan. Así lo entiendo. Todo aquello que brota del plexo solar es manifestación del espíritu, manifestación del Creador. Y todo lo que brota de la mente es un conglomerado de ideas, de pensamientos, de sutilezas negativas, pero muy negativas, que invaden nuestra psiquis y a veces nos abaten, es cierto, y tenemos que volver a salir de ello. Pero mira, y es como muchas veces ustedes han comentado ahora en este día, ¿qué mano es la que está siempre tendida? ¿Qué pureza de amor y sentimiento está en el corazón de los que tanto nos han amado y nos aman? ¿Cuánto? Y nos están esperando. Sabemos que por eso estamos en este estado, en este plano vibracional, para ir reconociéndonos a nosotros mismos y en base a ello ir depurando lentamente, porque nunca hay que actuar con violencia en lograr la tranquilidad, la serenidad, la pureza de los sentimientos y de las emociones, cuando están encuadradas fuera de la ley divina. Gracias, Candelario. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Hugo, gracias a todos, principalmente a nuestros maestros. Nos vemos en 2 semanas. 2 semanas donde cada uno de nosotros, a la propia capacidad y entrega, seguiremos en el estudio espiritual de esta escuela. Recordemos que el objetivo principal es el perfeccionamiento de nuestro yo superior. Y una de las maneras que nos dicen los maestros es hacerlo con amor y con humildad, como lo enseñó nuestro divino maestro. Entonces nos vemos el 11 de agosto. Muchas gracias.